Yo entiendo que la gente se quedó esperando más los cambios en el tren gubernamental que, bueno, en los altos mandos militares se espera porque ya se venció el tiempo de todos, Sin deben embargo, ser cambiados, sin embargo todavía. Danilo ya tiene al pueblo acostumbrado, que Bueno, ya no es cuando está, toca, es cuando él exacto. quiera. No, no no cuando él quiera, pero no cuando el pueblo lo espera tampoco. Pero bien, como bien decía Loreni, ayer fue un día muy, digamos, muy movido para el ambiente político de la República Dominicana. Se cambiaron los bufetes directivos, tanto de las cámaras, la Cámara de Diputados, también el hemiciclo del Senado. Reinaldo Pared Pérez volvió a ser presidente. Históricamente, Reinaldo Pared Pérez es uno de los Más presidentes del largo. Senado que más repetido, con una presidencia más larga, si se quiere. Además, asumió un nuevo presidente en la Cámara de Diputados. Los cabildos también manejaron las elecciones de sus nuevos bufetes directivos, salvo San Francisco de Macorís, que vi en la prensa que no lo pudo hacer. Hubo un Pero empate. hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es que y viene sonando desde el lunes, y fue la aprobación, la promulgación de la ley de partidos por el presidente Danilo Medina, una ley que el país llevaba esperando más de 18 años aproximadamente sobre esta legislación que, si bien se puede ver como una victoria para el pueblo dominicano, tenemos también que ser más acuciosos, más críticos con la ley que el Congreso nos arrojó. Precisamente yo estuve viendo la ley ayer, aproveché para estudiarla, y me llamó muy poderosamente la segunda sección de esta ley, desde el artículo 40 hasta el artículo 60. Muchos artículos de esta ley pueden prestarse a malinterpretaciones, pueden prestarse a debates y se prestarán en un futuro a debates. Pero yo quiero, yo quiero centrarme en el financiamiento de las primarias de los partidos políticos, que desde que se aprobó esta ley, desde que se promulgó la ley, pronunció las quejas del presidente de la Junta Central Electoral por el asunto de no tener los fondos, de que este organismo no tenía los fondos. Fue visitado por políticos, fue visitado por empresarios para tratar de tranquilizarlo, de pasarle la mano y decirle, mira, no te preocupes, los fondos van a aparecer, el dinero va a estar ahí cuando tenga que estar ahí. Pero ahí está justamente mi predicamento. ¿Por qué esta preocupación por parte de Castaños Guzmán, de la Junta Central Electoral? Si la ley establece claramente, lo primero es que la ley ha venido a normalizar las prácticas que los partidos políticos habían estado realizando desde hace años. Eso no es una sorpresa para nadie. Y en su artículo 41, la ley precisa que la campaña interna de los partidos políticos iniciará el primer domingo del mes de julio y durará hasta la escogencia de los candidatos. Fíjense que en este artículo la ley no establece plazos para la campaña preinterna, pero en un artículo más adelante, creo que en el 46, la propia ley dice que las primarias se harán de forma simultánea a cargo de la Junta Central Electoral, y en el párrafo 2 de este artículo dice que si los partidos eligen por primarias, lo harán a más tardar el primer domingo del octubre del año preelectoral. Ahí sí te establece el plazo claramente para este tipo de procesos. Sin embargo, antes, en su artículo 41 no lo hace, entonces ahí podría darse una confusión. La ley también establece que los fondos serán asignados vía a la Junta Central Electoral, que será la encargada de velar porque este proceso de las primarias dentro de los partidos se realice como manda la propia ley, y que sean la Junta Central Electoral quien las organice, quien las regule, quien se encargue de todo esto, con los fondos de los propios partidos, es decir, con los fondos que le entregará el Estado a los partidos previo acuerdo. Pero otro punto que me llama la atención es previo acuerdo a los partidos. ¿Por qué? Y si yo como partido Llegó a ningún acuerdo. no llego a ningún acuerdo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando yo como Junta Central Electoral no logre llegar a un acuerdo con el partido para tomar una parte de los fondos que yo les entrego para la realización de primarias? También otro punto que me llama la atención es el artículo 62 de la propia ley, que establece unas partidas y cómo serán utilizados
los fondos dados por la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Dice que el 10% a la educación y la capacitación política, me parece perfecto, el 50% a gastos administrativos y el 40% a apoyo de candidaturas a puestos de elección popular, es decir, en las primarias. Entonces, si ya yo tengo que yo como Estado te voy a dar una partida y tú como partido político debes utilizar el 40% de esto para la realización de las primarias, por lo menos en los años donde se celebren la realización de las elecciones internas de los partidos, yo tengo el 40% para esto. Y los otros 3 años, ¿qué yo voy a hacer con ese dinero? La propia ley te dice que se va a utilizar ese 40% como entiende el partido pertinente. Sin embargo, ¿por qué la propia ley no te indica a ti que tú debes crear un fondo para utilizar estos fondos como ahorro cuando llegue la fecha? Entonces, ¿por qué preocuparnos nosotros como partido, como Junta Central Electoral, por unos fondos que se supone deben estar ahí desde el principio? O sea, no entiendo el predicamento del presidente de la Junta Central Electoral, Castaños Guzmán, tampoco entiendo el por qué salir tan temprano a gritar por dinero cuando se supone, claro, digo temprano, porque por ejemplo, estamos incluso antes del año preelectoral. Sí, pero en el país, en República Dominicana, ¿tú sabes cuándo empezó la campaña del 2020? En el 2016 empezó la campaña del 20. O sea, eso fue tomando ¿Ves lo que te digo del artículo 41? El 16 de agosto del 16. Y en ese momento ya había un grupo diciendo, bueno, para el 20 voy a trabajar en relación a esto. Yo entiendo que la ley electoral vendrá a rellenar estos huecos que ha dejado la ley de partidos, porque como se ha establecido la ley electoral de régimen electoral será el complemento de la ley de partidos. Pero me preocupa que desde ya nosotros estemos advirtiendo tantos problemas, no solo en este aspecto, también en aspectos como las candidaturas propias de los precandidatos y los partidos. Me preocupa que una ley tan reciente parece aprobada a la carrera por la voluntad de un sector. Me preocupa que esta ley esté dando ya tanto de qué hablar y me imagino que cuando llegue el momento y se aprieten las tuercas y cuando se cierre el tramo, ahí es que nosotros vamos a debatir sobre la inconstitucionalidad, la constitucionalidad, la legalidad propia de esta ley. Si sobre todos los elementos que están en el aire, que todavía no hemos caído en ellos. Exacto. O sea, que lo que dice Julio tiene una profundidad interesante, porque tú dices, se llevó a la carrera. De hecho, acuérdate del decreto del presidente que extendía hasta el 15 de agosto. Y la propia carta del presidente pidiéndole a los presidentes de la Cámara que se pusieran de acuerdo para que existiera ley de partidos, porque existen muchas cosas que se van a dar en este momento a partir de la aprobación de esta ley, que van a beneficiar o no al partido de gobierno, al equipo del partido de gobierno o al grupo que está gobernando. No, ya se habla de que las cúpulas van a ser las que controlen las candidaturas, porque la propia ley le da la libertad a los partidos políticos, que ya sea por su comité político, por su comisión electoral, cómo elijan sus candidatos. Entonces, en el PLD, que es el partido de gobierno y el que más controversia ha tenido por el tema de que fue el que no cerró su posición, digo el grupo de Danilo, no cerró, no cedió a la posición, hizo que el PRM se doblegara. Aunque ellos dicen que no. Dicen que no, pero no pueden decirlo porque la sociedad dominicana está viendo que de todos los partidos que hay de oposición, que tenían ese bloque opositor con una mayoría concentrado, representativa con también. una mayoría que no dejaba pasar esa ley de partidos, fue el PRM el que decidió doblar el pulso y decir, bueno, vámonos a esto, según lo que mencionaba Alfredo Pacheco, para salvar la ley de partidos, Entonces, sí, pero lo que digo es que esta ley necesita obligatoriamente tener ya ese reglamento, claro, para que no pase lo que está diciendo Julio. No, o sea, otro problema que se va a dar es con la modificación de los estatutos, que todos los partidos van a tener que hacerlo para acogerse a la ley, porque la propia ley lo establece. Empezando por el PLD, exacto, que tiene una selección interna. Que los estatutos de ellos establecen que es una selección de primaria interna, que es cerrada. Y ahora tendrán que modificar, lo que eso lo decía el magistrado Castaños Guzmán también, de que el PLD debería tener para octubre de este año la decisión de cómo van a hacer,
porque ya van a estar a un año exactamente de Claro. octubre del 19 Que es para el año poder preelectoral. manejar el tema de las primarias. Una cantidad de detalles que hay que desmenuzarlos poquito a poco y que, como decía Julio, se puede tomar a diferentes interpretaciones.